A ver, este escudo de aquí, ¿de quién es? ¿Quién me lo dice? Aprovechando que tenemos niños. Venga, a ver, dime. Teniendo en cuenta que este castillo está aquí desde la Edad Media, desde el siglo XV, este castillo fue colocado aquí en 1964, ¿vale? ¿Y por qué fue colocado aquí en ese año? Porque es el año en el que este edificio se convierte en el parador, en aquel momento nacional, ahora ya no se dice nacional, pero en el parador de turismo de Jarandilla de la Vera. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era recordar al más ilustre de sus huéspedes. Sabéis que Carlos V, que era un hombre muy poderoso, os voy a ir enseñando unos mapitas, ¿vale? Todo esto, todo lo que está de colores, era de Carlos V. Es decir, que era un señor muy poderoso. Muchas veces decimos que es uno de los hombres más poderosos que ha habido, por no decir el hombre más poderoso de todos los tiempos, ¿verdad? Bueno, para que nos hagamos una idea, si prácticamente todo lo que hoy conocemos como Europa era suyo, ¿por qué decidió venirse aquí a pasar los últimos años de su vida? Que al final fueron muy poquitos, pero él pensaba quedarse aquí mucho tiempo. Entonces, en el año 1555, ordena que le construyan una casita muy humilde junto a un monasterio que existía previamente en Yuste, en el término municipal de Cuaco. Dos muy buenos amigos, dos hombres de confianza, que eran por una parte el conde de Oropesa en aquel momento y el marqués de Mirabel, que tenía su castillo en Plasencia. Entonces, claro, los dos le dicen, te puedes venir a mi casa, que somos muy buenos amigos, y pasar aquí el tiempo que necesites. Y cuando llega aquí, él dice, mira, pues yo ya que estoy aquí en Jarandilla, me voy a quedar aquí, que yo ya no estoy para viajar otra vez a Plasencia, volver de Plasencia. Se aloja en este castillo, en el antiguo castillo de los condes de Oro. Mirad, los escudos se dividen en los que tienen una corona, un yelmo o un capelo cardenalicio, que luego os voy a enseñar lo que es, ¿vale? Una corona si pertenece a un miembro de la familia real, un capelo cardenalicio si pertenece a alguien relacionado con el clero, con la iglesia, y un yelmo si pertenece a una familia noble. A veces algunos escudos tienen el yelmo y el capelo cardenalicio, porque es alguien que procede de una familia noble, pero se convierte en obispo, ¿vale? Este de aquí es muy especial porque es el único que tiene la corona papal. ¿Y por qué? Pues porque Carlos V fue un fiel defensor de la Iglesia Católica y del cristianismo y digamos que el hecho de que esté esa corona ahí arriba significa que por encima de todo lo que él dominaba y de todos sus símbolos, de toda su simbología, estaba el Papa. Y la parte era rey de una gran cantidad de territorios, como hemos visto, pero por otra parte además era emperador. Eso le convertía en una persona muy poderosa. Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Lorena, de Brabante, de Estiria, de Carintia, de Carniola, de Limburgo, de Luxemburgo, de Güeldres, de Son muy difíciles los nombres, ¿eh? de Calabria, de Atenas, de Neopatria. ¿A que te has quedado muerto, verdad? Un aplauso para él. ¿Cómo lee? ¿Cómo no va a aprender idiomas? Es que lee de maravilla buscando a don Jeromín, ¿vale? El hijo, sí, efectivamente, alguien me ha dicho por ahí, el hijo del emperador, ¿verdad? Pues sí, yo lo estoy buscando, yo soy Florian de las 7 lenguas, soy cronista. A ver, yo necesito saber dónde está el niño, porque yo me he hecho cargo del niño, pero lo he perdido. Niño de lo más normal, muy guapito, rubito, pues eso, muy bien ataviado, muy bien vestido. Tú lo ves y dices, ese niño es rico. Pues mira, Ana, el niño está pasando muy mala época, porque el niño nació en un momento muy complicado ya de por sí para su padre. Su padre hizo justo un viaje al Sacro Imperio, en esto de que acababa de enviudar, y oye, allí que conoció a una buena zagala, que era hermosísima, porque la muchacha era, qué buena era la muchacha, se llamaba Bárbara de Bloomberg. Increíble, ¿eh? O sea, ya es que con el apellido y todo es que dices, wow, ¿verdad? Yo estoy preocupado por él, porque el niño necesitaba salir. Echa de menos a la que ha sido su madre. Bueno, doña Magdalena, que luego eso al niño le ha hecho tener una obsesión por las magdalenas. Anda, claro. Yo también la tengo. El caso es que al niño le encantaban las magdalenas, porque luego se ha enamorado de una magdalena también. En fin, el caso es que necesito encontrarlo, así que, mira, tú que me caes muy bien, que eres muy dicharachera, que te veo con un micro porque es que no puedes parar de hablar, hija. Así que has dicho, mira, tu glotis ha dicho, mira, ponte un micro. Entonces yo voy a acompañar, vosotros me acompañáis a mí, y si encontramos a don Jeromín... ¿Se puede venir? ¿Os parece bien que se venga?
franceses, que ya sabéis que bueno, vinieron a civilizarnos, pero por el camino fueron destruyendo un poquito todo y dieron con este castillo y lo incendiaron. Lo quemaron, lo incendiaron, lo destruyeron por completo y tenemos que imaginarnos que tanto ese lateral como este otro lateral creemos que podían ser exactamente igual que aquel frente de allí, que como veis es precioso, tiene unos arcos tanto rebajados como carpaneles preciosos y la balconada, una crestería gótica espectacular, ¿lo veis, no? Bueno, pues imaginaos que todo fuese así. Cuando se hizo la restauración, que ¿alguien sabe quién hizo la restauración de este castillo antes de ser reformado por paradores? Lo hizo una señora que se llama, bueno, no ella, puso el dinero para que se lo hicieran doña Soledad Vega Ortiz. Sé que algunos lo sabéis, pero no me lo decís. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que esta señora decide levantar este castillo de nuevo, se colocan una serie, chicos, un poquito de silencio, ¿vale? Que si no yo mañana no puedo ni hablar. Una serie de escudos, ¿los veis? En todos los laterales de las paredes, de las fachadas, ¿vale? Por supuesto quiero que miréis este de aquí, que pertenece a la familia Álvarez de Toledo, que eran los señores del castillo en el momento de su construcción. Por supuesto es el más grande y bueno, para que os hagáis una idea, pues tiene la corona porque, si no recuerdo mal, fue Isabel la Católica quien les concedió el escudo nobiliario y por eso están bendecidos de alguna manera por la corona. No es que perteneciesen a la familia real, pero de alguna manera sí que estaban muy unidos a ella. Esto de aquí es un capelo cardenalicio. ¿Veis el sombrero con unas borlas que cuelgan? ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues tenemos aquí incluso el escudo de los Carvajal, como os he dicho antes, que muchos cargos eclesiásticos pertenecían a personas que también eran nobles, con lo cual se mezclan las dos cosas, el escudo de su familia con el capelo cardenalicio por encima. El capelo cardenalicio, la gente sabía que dependiendo del número de borlas y de los colores que tuviesen las borlas, correspondía a un sacristán, a un capellán, a un obispo, no me salen más cargos, a un cardenal, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante entender esa simbología. Este escudo de allí es de los templarios, ¿vale? Y luego hablaremos también de los templarios, porque para el Día de la Vera tuvo una sede de los templarios del siglo XII muy importante, que vamos a celebrar mañana. Esto tuvo lugar el día 3 de febrero del año 1557, hace mucho tiempo, y todos los años, desde hace 24 años, hacemos ese recorrido, son aproximadamente 10 kilómetros de distancia, y todos los años, en torno al 3 de febrero, hacemos esa, de alguna manera, representación de lo que ocurrió aquel día.